Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector les resumirá diferentes mangas, manhwas, webtoons y más. En esta ocasión vamos a resumir el webtoon No hay lugar para la falsa, segunda temporada, capítulos 55 a 64. La información de este webtoon la encontrarán en la cajita de descripción. Philomel le entregó el libro a Lewin, quien le comentó que parecía que sí había algo curioso en él, pero cuando se disponía a abrirlo y a leerlo, ella inmediatamente lo detuvo, ya que no quería que eso pasara, aunque previamente había quitado todas las cosas que ella no quería que leyera. Pero sin importar eso, ella le terminó pidiendo que no lo leyera. Y para sorpresa de Philomel, Lewin accedió a no leerlo, aclarándole que eso podría complicar un poco su investigación. Momento en el que se disponía a regresar a la torre, junto con dos de sus hermanos, quienes al parecer tenían mucho trabajo acumulado. De repente, una de las sirvientas estaba buscando a Philomel, por lo que rápidamente desaparecieron los hermanos, con excepción de Jeremia, quien era su guardaespaldas personal. Encontrándose así con la sirvienta que le comentó que el emperador quería cenar con ella, agregando que también estaría Elencia, por lo que Philomel terminó aceptando, sin notar que era observada desde los arbustos por Lexion y Lewin, quien se cuestionaba si debía aniquilar a la princesa y al emperador para que así Philomel se pudiera ir con ellos a la torre. Por suerte, Lexion logró calmarlo, recordándole que el emperador tenía un poder que podría rivalizar con el de él, además de que a Philomel no le gustaría que hiciera eso, por lo que Lewin tomó el libro que le dio Philomel y se terminó marchando a la torre, ya que tenía que ayudarla. Durante la cena, vemos cómo Elencia es un periquito optimista que no se calla, cosa que ya había incomodado tanto al emperador como a Philomel, quien estaba hundida en sus pensamientos, notando lo diferente que era Elencia de lo que se describía en el libro. Pero fue sacada de esto cuando el emperador le pidió que le contara algo, por lo que rápidamente improvisó, mencionándole un pastel de manzana que había comido en la ciudad, siendo interrumpida en ese instante por Elencia, quien le pedía al emperador que trajera ese pastel ya que ella también quería probarlo. Pero él estaba más interesado en seguir escuchando la historia de Philomel, por lo que ella en ese momento le contó cuando estuvo encarcelada, cosa que claramente le molestó, y no quería dejar a eso sin castigo, cosa que notó Philomel, quien intentó aligerar el ambiente mencionándole que fue Nazar quien le terminó ayudando, y que tenía sus razones para no habérselo comentado. Pero aún así, él seguía molesto, y al término de la cena se terminó marchando, siendo seguido rápidamente por Elencia, quien le pedía que le esperara. Momento en el que Philomel pudo tomar el frasco que ella había dejado en la mesa, preguntándole a la sirvienta de qué se trataba, enterándose de que era una especia muy picante, comenzando a sospechar de ella, ya que en el libro había un párrafo que se notaba había sido escrito por una persona que amaba el picante. Por otro lado, el emperador le estaba pidiendo a Polan que investigara lo que había pasado cuando ella había estado encarcelada, pero también recibió la visita de Humphrey, quien le comentaba que los nuevos reclutas eran los hijos de aquel experimento, cosa que sorprendía a Polan, quien le pedía al emperador los encarcelara. Pero él, al ver que no había motivo para eso, decidió dejarlos por ahora libres, aunque sí manteniéndolos vigilados. Cosa que vemos ellos ya sabían, y por suerte no sospechaban de Jeremia, aunque tampoco es como si les importara ser vigilados, ya que estaban pensando en idear una forma de convencer rápidamente a Philomel para que se fuera con ellos a la torre. Lexion pensaba en hacer que la pastelería que le había gustado a ella se fuera a la torre, para que así Philomel quisiera estar ahí al tener las cosas que le gustan. Pero su plan fracasó, ya que el emperador se le había adelantado,
Momento en el que vemos que Philomel tenía el pastel de manzana e incluso se enteró que el pastelero trabajaría en el palacio. Después de eso, los días pasaron y llegó el momento del baile debut de la princesa Helencia. Philomel había recibido una invitación y a pesar de no querer ir porque ya sabía cómo todos actuarían con ella, no tuvo más opción que asistir, porque tenía que arreglar un pendiente con cierta pelirroja. Momento en el que descarga su frustración con una pobre almohada, aunque se detiene al notar que Lewin le estaba observando. Él le cuestionó lo que hacía, y cuando ella le explicó que quería golpear algo, simplemente agregó que no debe de contenerse, ya que él nunca lo hace cuando suele tener ese tipo de impulsos. Además, cuando vio lo débil que era su golpe, termina poniéndole un hechizo encima, para que así sus golpes fueran más fuertes, cosa que la termina emocionando, pero el ruido de su golpe terminó haciendo que Jeremia entrara a la habitación, quedándose sorprendido al oír lo que le decía Lewin. En ese momento, la princesa Helencia estaba con la costurera, ya que elegiría su vestido, sorprendiéndola al diseñar uno ella misma. Pero su sorpresa creció más cuando Helencia le preguntó si podía hacerle un vestido a una amiga. Momento en el que la costurera le cuestiona si se trataba de Philomel. Y cuando ella se lo confirmó, la costurera le revela que el emperador había mandado hacer un vestido para Philomel, dejando en shock a Helencia. Después vemos cómo Philomel junto con Jeremia estaban por recibir la visita de Nazar, quien alegremente saludó a Philomel, pero manteniendo aún así el lenguaje formal, como cuando era princesa, por lo que ella le dice que deje de hacer eso ya que no es una princesa, aunque él no podía evitarlo. Además, terminó aprovechando para pedirle que lo llame por su nombre como lo hacía cuando eran niños, cosa que deja pensando a Philomel, quien termina aceptando con una condición, que él también la llamara por su nombre. Pero esto a Nazar le cuesta mucho trabajo por la vergüenza, y de repente él le termina cuestionando la presencia de Jeremia. Philomel le explica que es su guardia e intenta hacer que se lleven bien, pero Jeremia no cooperaba, por lo que decidió mantenerlos lejos, pidiéndole a él que estuviera a una distancia prudente mientras continuaba con su paseo con Nazar. Paseo que fue repentinamente interrumpido por la imprudencia de Helencia, que había subido un árbol. Philomel sabía que ese era el momento en la historia en la que Nazar se enamoraría de Helencia a primera vista. Pero cuando notó que Helencia quería bajar a un gato y que ese gato era Lewin, Philomel salió corriendo hacia él, momento en el que Lewin saltó hacia sus brazos, causando que ella cayera al piso. Nazar corrió a ayudarla, pero cuando eso fue visto por Helencia, ella terminó cayendo del árbol, momento en el que Philomel no sabía qué hacer, ya que si se quitaba, Helencia caería al piso, pero si no lo hacía, caería sobre ella. Pero por suerte, Nazar llegó a tiempo para atraparla. Al verlos juntos, Philomel rápidamente quiso alejarse de ahí, encontrándose con Jeremia, quien le preguntaba si estaba bien, pero quedó sorprendida al oír que Nazar la había seguido, e incluso le pedía una disculpa por no haberla podido salvar antes de que se cayera al piso. Philomel, confundida por la situación, le cuestionaba a Nazar si no quería quedarse con Helencia, pero él le decía que no, e incluso hablaba de ella como si no fuera la gran cosa, decidiendo así seguir con su paseo. Momento en el que Philomel se da cuenta de lo mucho que ha cambiado la historia, mientras Jeremia estaba intentando calmar a Lewin porque tenía que soportar que Nazar se acercara a Philomel sin que nadie se estuviera percatando de que eran observados por Helencia, la cual terminó yendo a ver al emperador para quejarse de las heridas que había sufrido al caer del árbol, pero al ver la indiferencia de él, simplemente se dio la vuelta y se marchó. Momento en el que el emperador le pregunta a Polan qué fue lo que había hecho, ya que no entendía qué había pasado.
por lo que él explicó la respuesta que Helencia estaba esperando de él, aunque el emperador le deja en claro que no haría algo así, aunque vemos que pone en práctica los consejos de Polan cuando se encontró con Filomel, ya que le preguntó cómo se encontraba después de su caída. Cuando el día del baile llegó, Filomel hablaba con Lewin, quien al oír sus preocupaciones sobre cómo sería recibida y la calidad de comentarios que recibiría, le propone deshacerse de ellos, cosa que Filomel rechaza, por lo que Lewin decide desaparecer, agregando que haría algo para ayudarla, cosa que deja confundida a Filomel, pero aún así termina llegando al baile acompañada de Jeremia, quien le decía que la podía acompañar si quería, aunque ella lo rechaza, ya que quería enfrentar eso ella sola. Pero se sintió reconfortada al escuchar cómo él le decía que si se sentía incómoda y cansada saliera del lugar y podrían regresar a casa. Una vez que entró al salón, el ambiente que encontró era el que esperaba, ya que solo oía cómo murmuraban de ella, hasta que el emperador y Helencia hicieron su aparición, momento en el que Polan también anunció que Filomel sería reconocida como una invitada de honor por todo lo que hizo por Helencia, cosa que cambió el cómo los nobles la miraban. Y cuando llegó el momento en el que Helencia recibiría su segundo nombre, Filomel quedó sorprendida al ver cómo era diferente al que la historia decía, cayendo en cuenta de que la Helencia que estaba ahí era una persona con un alma diferente, ya que sabía perfectamente bien que el segundo nombre que recibían los Bellerov estaba relacionado con su alma, pero tanta fue su impresión que no notó cómo aquella pelirroja que la había molestado hace tiempo la estaba observando llena de odio. Filomel había salido meditando lo que estaba pasando hasta que Nazar se acercó a ella preguntándole si es que no bailaría, pero ella le termina cuestionando si es que él no iba a bailar con Helencia, cosa que Nazar niega, ya que era Filomel su prometida, dejándola aún más confundida, porque ella daba por terminado aquel compromiso cuando dejó de ser una princesa. Pero de repente le termina cuestionando a Nazar, entonces, ¿quién estaba bailando con Helencia? Por lo que regresaron rápidamente al salón, descubriendo que se trataba de Kilian, un héroe que no aparecía hasta más adelante en la historia, e incluso se sabía que no solía asistir a ese tipo de eventos, cosa que dejó aún más confundida a Filomel, quien decidió salir por un poco de aire al oír cómo Nazar le decía que parecía irradiar una luz que lo dejaba embelesado, sospechando que era obra de Lewin. Por suerte, Lexion le terminó confirmando que así era e incluso le ayudó a disminuir el efecto de esta luz, aunque no podía quitarla del todo. En otro lado del baile, Rosalind estaba afuera liberando un poco de su enojo, ya que había sido humillada en el salón por culpa de cómo se había acercado a Helencia, quien la terminó rechazando por su insistencia, e incluso su pariente, Muriel, terminó pidiéndole que dejara de decir que son familia, pero eso no la detendría, ya que tenía planeado entregar el anillo que le había quitado a Filomel a Helencia para que así la reconocieran y se pudiera vengar de ella. Pero para su mala suerte se terminó topando con Filomel, quien al verla se termina acercando a ella, saludándola y pidiéndole de regreso el anillo que le había robado. En ese momento, Rosanne se negó a entregárselo hasta que Filomel le dijo que si no lo devolvía, la acusaría de ladrona, poniéndole como límite el término de las festividades, cosa que ella terminó aceptando, ya que de por sí tenía planeado regresarlo. Pero quedó sorprendida al oír cómo Filomel le decía que aún tenían un asunto pendiente, momento en el que Filomel la termina golpeando, cosa que hace que caiga al piso. Filomel se sentía satisfecha con ese golpe, pero a su vez quería no sentirse tan bien, ya que tenía miedo de convertirse en una villana.
Después de ese evento, pasaron los días y cuando el último día de las festividades llegó, Roxanne volvió a mostrar su rostro, aunque aún tenía las marcas del golpe de Philomel. Su intención era devolver el anillo, pero ante su curiosidad decidió probárselo. Momento en el que Philomel también había llegado al lugar, ya que quería asegurarse de que Roxanne devolviera el anillo o la acusaría de ladrona. Pero se terminó encontrando con el emperador, quien conversó con ella, preguntándole también por aquel anillo, por lo que Philomel solo dijo que lo tenía otra persona. Y cuando el emperador ve quién lo tenía, le dice a Philomel que él se encargará de todo, acercándose a Roxanne, quien al ver el gesto del emperador, el cual solo extendió la mano, cosa que la hizo pensar que la estaba invitando a bailar, respondiéndole extendiendo también su mano. Pero Philomel sabía que le estaba pidiendo el anillo. Pero al oír cómo el emperador le preguntaba si ella era su amiga, simplemente lo negó. Por lo que el emperador terminó alejándose de Roxanne, desechando el guante que había tocado y pidiéndole a Pollard que investigara a su familia, mientras le decía a Philomel que le haría un nuevo anillo ya que ese estaba sucio. Desde ese día, todos malinterpretaron la actitud del emperador e incluso salían artículos que planteaban una posible relación entre ambos, cosa que Roxanne se creyó y ya andaba haciendo compras como si fuese la siguiente emperatriz. Por suerte, en una de sus visitas a un salón de reuniones, Nazar la puso en su lugar, al dejar en claro que había comprado una imitación a un alto costo, cosa que molestó a Roxanne, quien terminó yendo hacia el palacio, ya que también quería molestar a Helencia. Por otro lado, Philomel conversaba con Jeremia, quien le contaba lo que Nazar había hecho, cosa que la deja sorprendida, pero a la vez la hizo reír pensando en que hubiera sido divertido ver la expresión de Roxanne. Mientras, en el palacio, Helencia tenía una fiesta de té con unas cuantas nobles, entre ellas Luzanne, la cual no parecía estar muy cómoda al oír cómo la mayoría hablaba mal de Philomel, ya que ella la consideraba una buena persona. Pero todo se puso aún peor cuando llegó Roxanne, quien habló directamente con Helencia, la cual le dijo que era descortés llegar a una fiesta sin invitación. Pero Roxanne se excusó diciendo que eran como familia, cosa que molestó más a Helencia, pero solo Luzanne se percató de esto. Al término de la fiesta, ella caminaba de regreso, pero se terminó topando con Philomel, quien estaba regañando a Lewin, y cuando se vio descubierta por Luzanne, amablemente la invitó a tomar un té. Vemos que Luzanne se sentía mucho más cómoda con ella, pensando que era una buena persona, y al notar al gato, le preguntó por su nombre, por lo que Philomel rápidamente le dice que se llama Win-Win. Y conforme conversaron, Luzanne notó que compartían gustos, por lo que la terminó invitando a su casa, pensando que podrían organizar una reunión donde solo invitaría a personas que piensen favorablemente sobre Philomel. Y como ella también tenía gatos, al oír el por qué Philomel estaba regañando a Win-Win, ella le comenta inocentemente que es posible que su gato esté en celo, cosa que deja a ambos sorprendidos. Y lo peor fue cuando contaron esta historia a los hermanos, quienes estallaron en risas, por lo que Lewin decidió castigarlos. Pero Philomel decidió emprender su camino a confesar que Win-Win había roto un jarrón muy valioso, aunque agregó que sospechaba no le diría nada. Por ahora, dejaremos hasta aquí nuestra historia. Si les gustó este tipo de contenido, no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos, compartan y suscríbanse. No olviden de unirse a la familia del Pato Lector. Así podrán usar los emojis personalizados del Pato Lector.
así como tener una insignia que te destacará de los demás espectadores y recibir saludos al final de cada video. O dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos. Nos veremos en un siguiente resumen. Bye.